Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el nuevo orden mundial. Es un tema que continúa vigente, ya que estamos viendo que aquel proyecto del cual se hablaba hace más de 20 años, hoy se está implantando y estamos viendo sus efectos devastadores al generar un estado con la pretensión en la que Dios no tenga un espacio, así promovido por la línea de pensamiento del secularismo, por ideologías filosóficas contrarias a la libertad de credo. El nuevo orden, ¿qué pretende? Imponer un gobierno único, colectivista, burocrático y controlado por sectores elitistas y plutocráticos a nivel mundial. Nuevo orden mundial de tipo marxista, AA 1025, que es agente número de código AA-1025, y donde se destacan las memorias del antiapóstol. Es un nuevo periodo de la historia. Así se pretende anunciar e implantar cambios drásticos en las ideologías políticas y en el equilibrio de poderes. Tenemos entonces una idea económica, social, política y espiritual en este nuevo orden mundial. El gobierno mundial del anticristo, promovido por la masonería internacional, buscando el poder y que se refleja o trastoca la unidad de la persona, de la familia, del matrimonio, del trabajo, de la nación, de la iglesia, la religión, la fe, la vida, la cultura y la educación, y que precisamente ganando terreno en todas estas dimensiones de la persona, las pretende modificar, generando una sola moneda y al mismo tiempo generando un solo idioma con el cual se puedan comunicar todas las naciones. Se dice que la ONU es el principal órgano para llevar a cabo el nuevo orden mundial. En el artículo 3 se establece lo siguiente: el artículo de este documento que fue editado por la ONU, en el que se habla de el término acceso universal a la salud sexual y reproductiva, en la que se incluye el acceso universal al aborto y la anticoncepción. Esto precisamente publicado el 25 de septiembre de 2015. Ustedes en estos medios de internet pueden encontrar esta fuente que estoy mencionando y que se encuentra pues en internet. Asimismo, un programa de acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas en El Cairo, que se llevó a cabo en 1994. En este documento, la anticoncepción es considerada una parte integral de la salud reproductiva, pero se pretende controlar los índices de natalidad, particularmente de los países así llamados tercermundistas y de algunos continentes como el caso de América Latina, Asia y sobre todo África. La Organización Mundial de la Salud, organismo dependiente de Naciones Unidas, considera el aborto como una parte integral de la salud reproductiva sexual. Y en el artículo 5 se dice que se pretende lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas mediante la famosa ideología donde la mujer queda ensalzada respecto al hombre. Estamos hablando de un feminismo radical, donde el hombre quedaría evidentemente sometido a la mujer, con la falsa o falaz justificación de que habría que echar abajo la idea del patriarcado. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible en el área de la sanidad reproductiva sexual? Diferentes gobiernos y organizaciones internacionales están promoviendo de forma agresiva los programas de educación sexual comprensiva en las Naciones Unidas y también a través de otras instituciones. Los estándares para la educación sexual en Europa
de la Organización Mundial de la Salud son un claro ejemplo de los objetivos de dichos programas. Estas directrices sugieren que los siguientes conceptos deberían enseñarse a los niños que se encuentran entre las siguientes edades: de 0 a 4, disfrutar y sentir placer cuando tocas tu propio cuerpo, masturbación prematura durante la niñez, derecho a explorar las identidades de género. Luego, de los 4 a los 6 años, pretenden que existan relaciones con personas del mismo sexo, respetar las diferentes normas de sexualidad. De los 9 a los 12, diferencias entre identidad de género y sexo biológico y derechos sexuales definidos por la Federación Planned Parenthood, que es una de las principales promotoras de esta ideología, de esta educación sexual integral y además del aborto. Y de los 15 años en adelante, aceptación y celebración de las diferencias sexuales, violación de los derechos sexuales y el derecho al aborto. Este programa, que ha sido utilizado en al menos 150 países alrededor de todo el mundo y en 50 estados de los Estados Unidos, promueve inmorales y destructivas prácticas, incluyendo el aborto, la anticoncepción, la prostitución, actos de homosexualidad y masturbación. Y en 2030, con este famoso plan 2030, pretenden haber incrementado el número de niños sujetos a programas que amenazan su salud física, psicológica, intelectual y espiritual, porque con la justificación de que no se nace con un sexo, sino que el sexo es social, es decir, el individuo, hombre o mujer, determinará si desea modificar su sexo y entonces el Estado tendrá que brindar este apoyo. Bueno, con estos errores es precisamente con los cuales se promueve y entra de una forma impactante y transformadora, pero negativamente, en el ambiente social este nuevo orden mundial. El poder del nuevo orden mundial se refleja en 5 aspectos. El primero de ellos es el poder económico, con una perspectiva neoliberalista que comenzó hará algunos 30, 40 años, que generó un gran aumento de pobreza, incluso de miseria. Hay países donde existen personas y hasta familias que comen una vez al día. Entonces viven en pobreza extrema. Luego, el poder científico, segundo aspecto, que se refleja en una perspectiva cientificista, que es la caricatura de la ciencia. La ciencia es honesta al reconocer que no sabe ni puede todo y que existen muchas situaciones de salud que aún falta responder. El racionalismo, que establece que la única forma de conocimiento es lo que la razón establezca. El naturalismo. Todas estas rechazan la verdad objetiva. Asimismo, entra en escena el relativismo, que anuncia y proclama que no existe una verdad objetiva ni universal, que la verdad existe en la medida que cada individuo la reconoce, es decir, cada uno tiene su verdad. Y el hedonismo, entre otras tantas más formas de pensamiento, el hedonismo, que establece una doble perspectiva: la búsqueda del placer por el placer en todas sus manifestaciones y la búsqueda del mínimo esfuerzo. Luego, el tercer elemento del poder es el educativo, educación laicista, atea, con un marxismo ideológico y práctico, y agnóstica, donde en el mejor de los casos no se niega algo, incluso no se niega a Dios, pero se vive como si Él no existiera. Y aún más, no se integra a un credo religioso. El absolutismo de la enseñanza del evolucionismo darwiniano como única forma de explicación del origen del hombre. Se excluyen otras formas de explicación y de las especies por medio de la selección natural. Sin valores es un reduccionismo antropológico, lo que dice el documento de Aparecida del número 360. El cuarto poder, la cuarta forma de poder, es el religioso. Se pretende crear una sola religión llamada Nueva Era, que integraría
todas las demás religiones. Hablamos, por lo tanto, de un sincretismo religioso, de una espiritualidad sin religiones, Dios todo y eterno, sin culpa ni pecado, ni realidad escatológica, es decir, no existe ni cielo, ni infierno, ni purgatorio, por lo que el hombre no se puede preocupar o no se preocupa por lo que haga, por sus actos, no se hace responsable de ellos, sin responsabilidad. Destrucción de la religión, particularmente las monoteístas, como el cristianismo católico, el judaísmo y el islam. La nueva era habla de una época de paz y tolerancia. Si toleramos todo, tendremos paz, dicen ellos. Por lo tanto, hay que tolerar todos los errores que ellos infundan a la sociedad, lo cual es un grave error. El quinta forma de poder es el político, y se establece un totalitarismo, un solo gobierno planetario, Estado ateo marxista, hegemonía de los países más ricos sobre los más disminuidos económicamente. Se habla de un Estado de Derecho sobre la Iglesia, legaliza este Estado de Derecho el divorcio, como ya lo existe actualmente, pero también el aborto, como se ha estado intentando en muchos países del mundo, la unión entre personas del mismo sexo y el uso de la marihuana, entre comillas, con fines medicinales. Ya no son logias secretas, sino ritos. En adelante es masonería pública. No combate frontalmente a la iglesia como antes, sino se infiltrarán para manejarla y destruirla desde dentro. Así nos dice el obispo de Ratisbona, Rudolf Graber, en su libro Atanasio y la Iglesia de nuestro tiempo, editado en 1974. Citó a un prominente francmasón que declaró que la meta de la masonería ya no es la destrucción de la iglesia, sino usarla infiltrándose. Kissel Mordecai, alias Carlos Marx, apoyaba la acción de Estados Unidos sobre México cuando se enviaban sectas protestantes, y ahí se estableció que una de las sectas protestantes que tiene mayor impacto a nivel social porque tiene un sentido profundamente carismático, es decir, atractivo, aunque sumamente destructiva, porque conforme va creciendo se va dividiendo, eran la dimensión o aquella connotación pentecostal. Ahora bien, en la época de la Ilustración o de las Luces surgieron una serie de asociaciones antieclesiásticas, de las cuales citaremos solamente dos: la masonería, fundada en Londres en 1717, y la Orden de los Iluminados, fundada el 1 de mayo de 1776 por el profesor de Derecho Eclesiástico Adam Weishaupt en Ingolstadt. Y nosotros nos podemos dar cuenta que esto ha representado una revolución intelectual, aquella que se venía fraguando desde el siglo XVIII. La masonería no hace las revoluciones, las prepara y luego las prosigue. Sea como fuere, en el seno de estas asociaciones secretas se sembró lo que más tarde se llamó sinarquía, es decir, un Estado mundial único con un gobierno uniforme, proyectado como contraiglesia. Nuestra identidad es mexicana, tenemos que decirlo, y así la identidad de cada país, colombiana, guatemalteca, salvadoreña, etcétera. Pero en el caso nuestro, mexicanos, es una identidad mexicana mestiza, religiosa, guadalupana, familia nuclear, opción por la vida, laboral, libre. La masonería destruye esto y además infunde el relativismo. Los que financiaban el comunismo financiaban también el supracapitalismo. ¿Y por qué destruye los aspectos anteriores? Porque los aspectos anteriores aumentan la unidad, construyen unidad, y se requiere dividir para poder vencer. Woodrow Wilson suministró las armas a Carranza, Villa y a Obregón, con lo cual se realizó una guerra al interior de México en tiempos de la Revolución,
y esto impedía la unidad del pueblo mexicano. Luego, Theodore Roosevelt decía que la asimilación de los países iberoamericanos a Estados Unidos será larga y difícil mientras sigan católicos. Por lo tanto, había que quitar, excluir la Iglesia Católica. Y como reconocían que estos pueblos iberoamericanos son sumamente religiosos, porque además es la naturaleza humana, entonces enviaron sectas protestantes. Nelson Rockefeller financió todas las sectas protestantes venidas a México e Iberoamérica. Plutarco Elías Calles trató de erradicar completamente el cristianismo católico de México. Obedeció al Consejo Supremo Masónico celebrado en Ginebra en 1924, en el que se acordó iniciar una nueva etapa de descatolización de Iberoamérica, violenta, iniciando por México. Calles entre 1926 a 1929 favoreció la entrada de sectas protestantes, expulsó 200 sacerdotes, clausuró 74 conventos, 7 seminarios, 129 colegios y cerró 51 templos. Entonces vino la reacción católica. Es una reacción de defensa. Nunca el catolicismo provocó o inició un conflicto armado. Fue una actitud de defensa para evitar que se les quitase la vida impunemente, que es un derecho constitucional y que es un derecho también que existe en el catecismo de la Iglesia Católica, la defensa de la propia vida. Al grito "Viva Cristo Rey" y la Virgen María de Guadalupe, se desató una guerra civil conocida como la Guerra Cristera o la Cristiada. Fueron asesinados, se considera, algunos historiadores establecen que fueron 150,000 fieles y 400 sacerdotes. Otros llegan a decir que fueron 270,000. Hubo un atentado contra la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero no le sucedió nada. La masonería creó la Federación Anticatólica Mexicana. Si en la Iglesia Católica existía la Acción Católica, pues la masonería creó la Federación Anticatólica Mexicana. Son los años de más alto heroísmo en México en los que los fieles que se dicen católicos por el bautismo defienden su fe. Son los años de la Unión Popular de Jalisco, los años de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. La Guardia Nacional Cristera también resalta su papel. Después de la guerra, México siguió siendo destruido por la ideología marxista que estaba en todas las instituciones. Portes Gil y Cárdenas, simpatizantes del comunismo ateo, se encargaron de que éste se infiltrara en los planes de estudio de educación básica y media superior e incluso superior. Después vino la estatización de las grandes empresas y su venta. Y esto lo reconocemos a partir de autores como Jean Mayer, este historiador francés, en su libro La Cristiada, el conflicto entre la Iglesia y el Estado, 1926-1929, en el volumen 2, en la casa editora Siglo XXI Editores. Richard Lansing dijo: tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conduciría a otra guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirle los ojos a los jóvenes mexicanos ambiciosos, las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. Entonces tenemos esta carta del secretario de Estado de Estados Unidos, Robert Lansing, dirigida a William Randolph en febrero de 1924.
En 1980, el sionismo internacional promovió una reforma para darle reconocimiento jurídico a la Iglesia. A cambio, pidió a la jerarquía de la Iglesia 4 cosas. Primera, invitar a los fieles al voto. Segunda, que la jerarquía de la Iglesia no se oponga al aborto y anticoncepción. Tercera, silenciar lo referente a moral y costumbres. Cuarta, que no se obstaculice la enseñanza oficial de que el hombre no fue creado, solo evolucionismo darwiniano. Ley a favor del aborto, que representa una infestación demoníaca, porque es el ofrecimiento de vidas humanas al maligno. Que Dios lo ate bien atado. La historia de México ha sido de odio contra Jesucristo y la Virgen María de Guadalupe, aun cuando el pueblo en un 95% o más era y es católico. Las raíces de nuestra identidad nacional están fundamentadas en Santa María de Guadalupe desde las apariciones del 9 al 12 de diciembre de 1535. Este es un dato histórico que está en el Nican Mopogua, es innegable y es lo que finalmente dio sentido de identidad, ha dado sentido de identidad al mestizaje, y porque aquella mujer que se apareció, es decir, la Virgen María, tomó facciones no de indígena, sino de mestiza, por los rasgos de la ropa y los rasgos físicos. Mientras que el mundo acepte la falsa iglesia, es decir, los servidores de la serpiente y el nuevo orden mundial que nos quieren imponer un Estado comunista, democrático y ateo impuesto por el sionismo internacional, del mismo modo que Dios eligió a los hebreos para el anuncio de su Hijo Jesús, asimismo, María, la corredentora del final de los tiempos, la que triunfará sobre el reino del anticristo, quiso elegir estas tierras mexicanas a los mexicanos para que lleven el evangelio a sus hermanos. Ahora bien, un poco de historia. Los Illuminati, una sociedad secreta fundada en 1776 con el fin de promover ideas de la Ilustración, estuvieron aparentemente involucrados en una conspiración que buscaba reemplazar las monarquías absolutas y la preponderancia de la Iglesia por el gobierno de la razón, que era el objetivo general de la ideología liberal, revolucionaria e igualitaria dominante entre la intelectualidad de la época. Después de que el complot se descubrió, el grupo fue prohibido por el gobierno bávaro en 1784 y aparentemente se disolvió en 1785. Ocultan las causas de los diversos problemas que afectan el mundo. Se encuentra un grupo central que los promueve y organiza con el fin primero de destruir los gobiernos y órdenes sociales establecidos y con el fin último de lograr el dominio. Ese contubernio central es un grupo de judíos que, según se afirma, controla tanto los sectores financieros como diferentes fuerzas sociales que, a su vez, son los que desde ese punto de vista provocan desorden y conflicto social, los masones, los comunistas y los anarquistas, entre otros. Berlet Chip, en su libro Dance with Devils, precisamente nos habla de esto. En Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, donde tuvieron su mayor éxito, allí se utilizaron para explicar todos los desastres que ocurrieron en el país. El armisticio en la guerra, el hambre, la inflación, etc. A partir de agosto de 1921, Hitler comenzó a incorporarlos en sus discursos y se convirtieron en lectura obligatoria en las aulas alemanas después de que los nacionalsocialistas llegaron al poder. Joseph Goebbels proclamó: los protocolos de los sionistas son tan actuales hoy como lo fueron el día en que fueron publicados por primera vez. Esto sirvió a los nazis como autorización del genocidio. Creo que será larga y difícil la absorción de estos países por Estados Unidos mientras sean países católicos, había dicho el presidente Theodore Roosevelt en 1912. Nelson Rockefeller en 1970 fue promotor de las sectas protestantes en México e Iberoamérica, de corte pentecostal, fundamentalista de origen norteamericano, principalmente para tratar de crear división y socavar la autoridad moral que tiene la Iglesia Católica en los países de Iberoamérica y así, de acuerdo a sus planes, introducir las políticas del clan Rockefeller
que son control de la población mundial, asimismo para destruir el mestizaje cultural. Para esto basta leer el libro de Giuseppe Icosio Restrepo, editado en 2010, titulado Informe Rockefeller, Sectas y Apoyo del Gobierno de Estados Unidos contra la Iglesia Católica. La fundación recomendó a su gobierno la promoción de las sectas neopentecostales estadounidenses, así como los mormones, los testigos de Jehová, incluso el grupo religioso de la unificación más conocida como secta Mormon, de marcado carácter anticomunista. Marx vio en el pentecostalismo una expresión de la pobreza y al mismo tiempo una protesta contra ella, el suspiro de la criatura agobiada, el sentimiento de un mundo sin corazón y el espíritu de una época sin espíritu. La religión es el opio de los pueblos, según Karl Marx en su libro titulado Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, editado en 1969. Esto lo dice en la página 304. Es el espíritu de un mundo que carece de espíritu. Esta parte parece indicar que, según Marx, una sociedad necesita tener espíritu y que su falta conduce a la aparición de la religión. Marx dice que la religión es expresión de la miseria real y protesta contra la miseria real, un síntoma de una necesidad. Ahora bien, la miseria de la que habla Marx no solo es pobreza, exclusión e ignorancia, sino también carencia de dignidad, y esto lo sabemos por la segunda parte de la frase: el mundo, los seres humanos, no solo tiene necesidades materiales, también tiene necesidades espirituales. Necesitan emociones, entusiasmo, una idea de sí mismos que aporte ganas de vivir en este mundo. Cuando las necesidades espirituales no están cubiertas, el pueblo busca evadirse a otro mundo imaginario en el que se le prometa una vida mejor. Solo entonces la religión es necesaria en aquellas situaciones en las que los sufrimientos se ven reforzados por una vida miserable espiritualmente. Marx esto lo menciona en su libro Crítica de la Filosofía del Estado de Hegel. ¿Qué es lo que dice el episcopado latinoamericano, el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM? En la cuarta conferencia general del episcopado latinoamericano nos habla del crecimiento de las sectas fundamentalistas como algo grave. El problema de las sectas ha adquirido proporciones dramáticas y ha llegado a ser verdaderamente preocupante, sobre todo por el creciente proselitismo. Asimismo, esto lo menciona también el documento de Santo Domingo en el número 139. Y el Papa Juan Pablo II, en el documento Ecclesia in America, en el número 283, dice: los avances proselitistas de las sectas y de los nuevos grupos religiosos en América, o sea, se refiere al todo el continente americano, porque América es el continente americano desde Canadá hasta Argentina y Chile. Dice: en América no pueden contemplarse con indiferencia. Exigen de la Iglesia en este continente un profundo estudio que se ha de realizar en cada nación y también a nivel internacional para descubrir los motivos por los que no pocos católicos abandonan la Iglesia. En conclusión, el informe Rockefeller de 1969 y el documento Santa Fe de 1975 declaran a los católicos como no confiables e impulsan a las sectas protestantes como un método para contrarrestar la fuerza de cohesión de la Iglesia Católica. Se entienden por esto los ataques irracionales que, aun cuando no estén en la Biblia, contra todo el dogma cristiano católico, los santos, la resurrección de los muertos, Santa María Virgen, el bautismo para el perdón de los pecados, etc. La estrategia de divide y vencerás de James Monroe, apoyando económicamente cualquier iniciativa para destruir a la Iglesia Católica y afectarla en su profetismo a favor de la justicia, anunciar el Evangelio y denunciar la injusticia, la libertad y los derechos, explica en parte el crecimiento de las sectas a partir de los años 70. Política antirreligiosa y abortista, porque en estas mismas fechas, en este mismo año,
aquel hombre llamado Henry Kissinger fue uno de los principales promotores de aquella pseudocultura de la anticoncepción. Richard Nixon, en su mensaje especial para el Congreso sobre los problemas de crecimiento de la población, precisamente mencionaba algo de esto también al Congreso el 18 de julio de 1969. Y esto ustedes lo pueden ver, esta documentación que he mencionado, porque se encuentra en Internet. El informe Rockefeller de 1969 se refería al peligro que supone para sus planes la gran presión demográfica del tercer mundo. Había, por lo tanto, que imponer aborto y anticonceptivos, asimismo la salpingoclasia, que consiste en el corte y ligamento de las trompas de falopio. La Iglesia Católica educa a los pueblos, les da cultura, les hace pensar y les anuncia la inalienable dignidad de los hombres. Nos tocó ser testigos de cómo en algunos hospitales, sin decirle a las mamás indígenas de aquellas comunidades rurales e indígenas de los estados de Nayarit, de Durango, de Jalisco, de Zacatecas, en las partes de la sierra, de la prelatura del Nayar, cuando iban a los hospitales cuando iban a dar a luz, sin pedirle su consideración, les practicaban salpingoclasia, asegurando que pues la Iglesia Católica ya no era un aliado seguro para Estados Unidos en el continente americano, añadiendo que el catolicismo se había convertido en un centro peligroso de revolución potencial bajo la excusa de la teología de la liberación. Se buscaba de este modo crear una tapadera política para intentar movilizar a la administración norteamericana al servicio de los planes de control poblacional de los países pobres. La Iglesia Católica entonces educa a los pueblos, les da cultura, les hace pensar, los humaniza y les anuncia la inalienable dignidad de los hombres que Dios les ha dado. Causas que facilitan el nuevo orden mundial: pobreza extrema, concentración urbana con la secuela de masificación, narcotráfico y violencia, escasas posibilidades para educación media superior y superior, incluso para hacer un posgrado. Rápidos y profundos cambios sociales que producen crisis existencial y búsqueda de seguridad e identidad. Crisis de la familia, principal institución en la sociedad, de hecho, célula de la sociedad. Ignorancia y desinterés por formarse en la fe católica. Algunos estudios estadísticos que nos confirman esto son los siguientes. En América Latina, cada hora, 400 personas abandonan la Iglesia Católica. En 1900 eran 250,000, para el año 2000 ya son 45 millones en América Latina. En Guatemala aproximadamente el 30% de la población ya es evangélica. En El Salvador cerca del 25% ya no son católicos y han pasado a diversas sectas. En Brasil, de seguir el mismo ritmo de crecimiento, para el 2050 la mitad de la población sería evangélica. En México, a pesar de no ser de los más dañados en este aspecto, en 1970 el total de protestantes era 880,000. Actualmente ya son cerca de 5 millones, pero estos datos habría que corroborarlos porque no son precisos. En Estados Unidos, todas las sectas tienen un altísimo ritmo de crecimiento, algunas llegan a más del 1000%. Pues, mis hermanos, agradezco a todos ustedes su amable atención. Hasta aquí este tema. In notitia veritatis proficere pax et bonum.